un descubrimiento de los años 1947. En Bell Laboratories, que son la base de los teléfonos de Estados Unidos, estas tres personas, de los cuales ya uno ya el premio Nobel, Barney, descubren el transistor, que es la base de los chips, es la base de todo lo que es microelectrónica electrónica. Ahí tienen unos sistemas de corrientes eléctricas que con ellos se pueden generar, ya veremos, y vamos a ver diferentes ejemplos de aplicaciones. Para que se hagan una idea, en el año 60 un chip tenía 1000 transistores, tenía como quien dice 1000 cabezas para pensar y para hacer cosas, por así decirlo de una forma sencilla que pueda entender el público. Yo tengo un ordenador que tiene 5000 millones de transistores para hacer cálculos, para hacer computación, y los, digamos, ordenadores más potentes que hay en el mundo, en Estados Unidos, en Japón, aquí en España hay un centro, en Barcelona o en Galicia, pues disponen de redes con una potencia de cálculo sin igual. Sin duda, estas tres revoluciones han sido fundamentales. La máquina de vapor, el motor de explosión y la microelectrónica. Son tres grandes desarrollos. Este sería la high-tech, la alta tecnología. Hay que preguntar cuál va a ser el siguiente. El siguiente tenemos claro cuál va a ser. No es seguro decirlo, pero somos conscientes que va a haber biología de por medio. Los temas de biología van a ser importantes. Somos conscientes que va a haber nanotecnología. Las cosas a la escala pequeña van a ser importantes. Y también somos conscientes que va a haber inteligencia artificial. Van a ser dispositivos y mecanismos que le van a dar un valor añadido muy alto y muy importante vis-a-vis lo que teníamos hasta ahora. De este modo queda claro que a medida que el conocimiento de materiales crece, se hacen sofisticadas nuestras herramientas. Si nos comparamos, como hacía Pedro, en las épocas de hace 6000 años, hoy en día el ser humano ha cambiado, desarrollado facetas de comprensión y demás, pero ha tenido transformaciones muy importantes de cara a los utensilios y herramientas que utiliza. Y lo es así por su conocimiento. Es información la que hemos permitido llegar a este estado. Cuanto más sofisticadas son las herramientas, más sofisticadas son los logros. Es evidente, cuanto mejor tengamos técnicas, mejores medios y más capacidad nos da estos medios. Después habrá un debate al final que abrimos al público para cuestiones, porque tampoco queremos dar una imagen mecanicista de la realidad. Van a ver que al final el ser humano tiene una vertiente, digamos, de la persona, de la relación con sus semejantes, de la ayuda, de todo esto que es esencial, y no solamente es la ciencia sirve como transmisión de información y ganancia, pero no es único y no es solo lo que tenemos que apostar. Para que se hagan una idea, antes de irme yo hacia el futuro, voy a hacerles una revisión o una comparativa cómo era el mundo de hace más de 100 años, de 1900, cómo era el mundo de nuestros bisabuelos, tatarabuelos, para los más jóvenes, o la gente que pueda, dependiendo del perfil y edad, ¿no? La esperanza de vida era 40 años. El que tenía una montura, un caballo o algo, ya tenía algo importante. Para que se hagan una idea, los jóvenes, esta que es la más común que utilizamos como sistema, fíjense que alta tecnología era el telégrafo. Y acceder al telégrafo era un caso excepcional para pocas familias y pocas personas. Imagínate ahora qué pasaría si estas personas, no están ya, precisamente, en la naturaleza, nos vieran hoy, 2015, y supieran que hemos ido a la Luna, que andamos por ahí con coches de alta velocidad, algunos, sobre todo los jugadores de fútbol, con velocidades no permitidas, que ha habido una explosión atómica, que la Tierra está iluminada prácticamente y comunicada. Ahí se ve esta capa preciosa de la atmósfera que es la que protege de las radiaciones ultravioletas y radiaciones ionizantes para preservar la vida con lo del campo magnético. ¿Cómo os vería? Como un mago, un hechicero. Realmente, tras 100 años, pues ahora mismo planteamos nosotros si por esta puerta entrase una persona del 2100. ¿Cómo veríamos lo que tiene de tecnología, de capacidad de conocimiento, comparado con lo que tenemos en la actualidad nosotros? Como una cierta revolución que va a acontecer y que está aconteciendo ya y que va a ser la que defina o marque cómo va a ser el futuro o nuestro futuro en las próximas décadas. Entonces, yo antes de pasar a hacer esta prospección dentro de lo que es esta charla, quería hacerles una reflexión. Quería hacer una reflexión porque todos ustedes hemos sufrido desde el año 2008, en Estados Unidos, una crisis que nos dijeron que era imprevisible, que nadie podía decir que esto podía acontecer. Y parte es verdad, pero yo voy a darles unos razonamientos para que entiendan que no del todo es así. Todos estamos de acuerdo que la ciencia y la tecnología en nuestro mundo produce bienestar. Está claro, lo vamos a mostrar con ejemplos, que la ciencia y la tecnología históricamente, ya Pedro ha comentado ejemplos, pero es más manifiesto en los últimos 100 años, ciencia y tecnología, ese binomio, permite bienestar. El problema que hay con la ciencia, que no entienden los políticos, en algunos países, en el nuestro es uno,
es que la ciencia no evoluciona de forma continua. A los científicos se nos pide que aportemos resultados constantemente, y lo intentamos, pero es que no existe en ningún sitio esta facultad. En el fondo la ciencia avanza como una onda. Es como cuando yo hablo y les digo a ustedes algo y se enteran de lo que estoy diciendo, pues lo mismo va a pasar cuando vayan a sus casas y comenten lo que decía este profesor, lo chocante que les puede haber sentido alguna de mis frases o alguno de mis comentarios, ¿no? Es una onda que ustedes portarán de información al resto de familiares, amigos, compañeros. Entonces la ciencia avanza como una onda empujada por inventos o descubrimientos claves. Esto es lo que concita a la ciencia, no una capacidad directa de actuar siempre, sino que cuando hay un descubrimiento o un desarrollo, este puede tener consecuencias, digamos, profundas. De hecho, el problema que acontece es que cuando hay un avance por algo, se crea una burbuja en determinados momentos, y este es el problema. ¿Qué pasa cuando tenemos una burbuja? ¿Verdad? Que la burbuja va creciendo, una pompa. Mi hija los hace cuando se baña en casa, se va creciendo la pompa y de repente, ¿qué hace? ¡Pam! Explota. Cuando explota la burbuja, lo que produce es una crisis. Y esto ha acontecido cada 80 años. Para que hagamos una idea de esto, fíjense lo siguiente. En el siglo XIX, la física y la química fueron capaces de entender conceptos como el trabajo, la energía interna o la energía, que es el calor, que es el tránsito. El calor aquí se utiliza en el lenguaje de la calle como calor, mucho calor, en el fondo es una tecnología que no es adecuada, es temperatura lo que siente el ser humano, pero es una confusión que utilizamos en el lenguaje, por lo menos científico. Entonces, en el siglo XIX se consiguió entender la termodinámica de los ciclos para poder sacar partido de energía, por ejemplo el carbón, con energía química, su transformación de esa energía en energía mecánica. En el siglo XIX se produjo un desarrollo sin igual en la historia de la humanidad. Se movieron en seres, materias, personas, de unos países a otros, de unos puntos a otros de sus países, y hubo un desarrollo sin igual, como no ha habido nunca en la historia de la humanidad. ¿Pero qué pasó? Que el ser humano, y si son conscientes muchos de ustedes, abusó, incluso mujeres y niños trabajaron en las minas, se intentó al máximo, y una gran crisis en 1850 en Londres, porque se empezó a generar actividad, hasta un momento que ya no eran capaces de absorber todos aquellos productos, todos aquellos, digamos, productos que se habían generado. Claro, la cuestión, por ejemplo, en España, si aún recuerda que ha habido ferrocarril aquí en el norte de España, aquí en Asturias y León, o en Mataró, es a finales de 1880 y pico, 90 y pico. Ya veis que en ese periodo ya estamos desfasados cuando ya había una crisis monumental. La siguiente que tuvo lugar tiene que ver con el aporte, como comentó Pedro, de un aspecto de electricidad y magnetismo que fue esencial para los motores de explosión. El primer coche, que fue ya para el público, para, digamos, para todo el mundo, el Forte, y esto dio lugar a un desarrollo importante en las primeras décadas del siglo XX pasado. Pero volvió de nuevo el ser humano a crear una burbuja, a crear una actividad, de tal manera que el 29 hubo una crisis de consecuencias muy fuertes. En España todavía no llegó a golpear, pero pues siempre llega, la onda siempre llega. Dense cuenta que mi argumento es que acontece algo y tarde o temprano va llegando. También va el desarrollo a llegar de una forma de onda, de forma progresiva.